Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Hidroituango no se encenderá el martes 15 de noviembre como estaba previsto, revelaron EPM y el gobernador de Antioquia. Por cuarta vez fue suspendida la fecha anunciada para el encendido de la primera turbina de Hidroituango. En las últimas horas se conoció que la ANLA pidió actualizar el plan de contingencia del megaproyecto. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Graves emergencias se vivieron hoy en diferentes regiones del país debido a la arremetida del invierno. En Atlántico, un vendaval afectó los techos de varias viviendas. Entre tanto, en regiones como Cauca, Bolívar, Antioquia y Valle, los damnificados por las inundaciones siguen aumentando. Hay alerta por el desbordamiento de ríos y deslizamientos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Un grupo de estudiantes de la Universidad Javeriana inició una protesta y convocó a un paro contra el aumento de las matrículas. Piden que se instaure una mesa de diálogo amplia para reevaluar el aumento del costo de la matrícula semestral. La institución por el momento no ha cesado actividades y los procesos académicos continúan con normalidad, igualmente las clases. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Ucrania canta victoria. Iza su bandera de nuevo en la ciudad de Jersón, que había sido invadida por los rusos. Expresidente Trump declara la guerra al gobernador de Florida, Ron DeSantis, posible candidato republicano a la presidencia. Estados Unidos extiende tratado de protección a migrantes. La ONU advierte que la factura mundial de importación de alimentos subió un 10% en 2022. Unión Europea anuncia que llegó la recesión al continente. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. La derrota de Vladimir Putin en su intento por invadir Ucrania es hoy más clara que nunca. Los ucranianos reinstalaron su bandera en Jersón, la ciudad que había sido anexada por Moscú y que las tropas rusas abandonaron en las últimas horas. ¿Se acerca el fin de la guerra rusa en Ucrania? El ejército ruso completó la retirada de sus tropas, más de 30.000 soldados, de una parte de la región ucraniana de Jersón, en un nuevo revés para Rusia tras casi 9 meses de su ofensiva militar en Ucrania. Con júbilo, banderas y vítores, los pobladores de la ciudad celebraron en las calles la noticia, y también se vivió el retorno triunfal de los soldados que lucharon por su país. Este repliegue de Moscú es visto como una dura derrota para el presidente ruso Vladimir Putin, quien reivindicó a finales de septiembre durante una ceremonia con gran pompa en el Kremlin la anexión de 4 regiones ucranianas, entre ellas la de Jersón, que había prometido defender por todos los medios, incluso si había que recurrir al arma nuclear. Además, un ex asesor muy cercano a Putin realizó duras críticas a la forma en la que Rusia está desarrollando su sangrienta y fallida invasión y señaló que la última humillación registrada en esta ciudad está a la altura del colapso de la Unión Soviética. Pero duró muy poco la celebración para Ucrania. Moscú volvió a atacar, esta vez a la ciudad de Mykolaiv, que está a poco menos de 2 horas de Jersón. Con misiles, destruyeron un edificio residencial de 5 pisos y asesinaron a al menos 7 personas. Donald Trump arremetió contra el reelecto gobernador de la Florida, Ron DeSantis, quien se erige como su competencia en el Partido Republicano. Como ya es usual, el exmandatario Donald Trump, cuando las cosas no le salen como las planea, sale a reclamar en público. Esta vez lo hizo con quien habría sido su protegido. Atacó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, acusándolo de ser desleal después de que el político sureño fuera sumando apoyos entre los medios conservadores como posible candidato electoral para las presidenciales de 2024. Trump aseguró que su apoyo fue vital para la victoria de DeSantis en las elecciones para el gobierno local de 2018 y lanzarse como rival para la candidatura a la presidencia del Partido Republicano es una traición. Por otro lado, el exmandatario hizo una convocatoria. Invitó oficialmente a los medios de comunicación a un anuncio especial el 15 de noviembre en Mar-a-Lago, en medio de las versiones sobre su candidatura presidencial para las elecciones de 2024.
Estados Unidos extendió por 18 meses el estatus de protección temporal a migrantes de 6 países. La medida con la que se benefician más de 260,000 migrantes del estatus incluye a países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Nepal y Sudán. Esos son todos. Con este anuncio podrán renovar el beneficio migratorio que les permite trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos hasta junio de 2024. Durante la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, Joe Biden aseguró que Estados Unidos está haciendo su mayor esfuerzo para reducir emisiones de CO2 para 2050 y así evitar un infierno climático que pone en peligro al mundo. El presidente estadounidense Joe Biden llegó este viernes a Egipto para participar brevemente en la COP27. En su discurso aseguró que la crisis climática pone en peligro al mundo y que Estados Unidos sigue intensificando sus esfuerzos para que eso cambie. To permanently bend the emissions curve, every nation needs to step up. At this gathering, we must renew and raise our climate ambitions. The United States is acting. Everyone has to act. It's a duty and responsibility of global leadership. Afirmó que su administración trabaja para lograr su objetivo del Acuerdo de París de reducir las emisiones entre un 50 y un 52% por debajo de los niveles de 2005 para 2030. Al menos 4 personas muertas dejó el huracán Nicole a su paso por el estado de la Florida. Nicole provocó fuertes lluvias y vientos, lo que hizo que se derribaran líneas eléctricas y se inundaran casas. Además, unas 300,000 viviendas y negocios de ese estado se quedaron sin electricidad. Según las autoridades del condado Orange, 2 personas murieron al ser electrocutadas por un cable eléctrico que se había caído. Un juzgado de Texas declaró inconstitucional el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Joe Biden. Alegan que habría violado los procedimientos federales al no haber pedido comentarios públicos antes de presentar el programa. El plan del mandatario plantea la cancelación de $10,000 en la deuda adquirida por todos aquellos jóvenes que ganen menos de $125,000 al año. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, hizo una cruda advertencia. Asegura que la factura mundial de importación de alimentos subirá un 10% este año respecto al 2021 debido al aumento del precio de los alimentos. Y agregó que los países importadores pobres pagarán aún más, pero obtendrán menos. La Comisión Europea prevé que la eurozona entre en recesión en el último trimestre del año y proyecta un alza en la inflación para el 2023. La Comisión Europea pronostica que la zona euro entrará en recesión en el último trimestre de este año. Además, aumentan más de 2 puntos sus previsiones de inflación para 2023, situándola en el 6,1%. Se estima que la recesión ocurra debido a la elevada incertidumbre, las altas presiones sobre los precios de la energía, la erosión del poder adquisitivo de los hogares, un entorno externo más débil y condiciones de financiación más estrictas. Se espera que el crecimiento regrese a Europa en primavera y que cierre 2023 con un crecimiento del 0,3%, más de 1 punto por debajo de lo que estimó en verano. La Comisión destaca que esta perspectiva económica se mantiene rodeada de un grado excepcional de incertidumbre a raíz de la ofensiva de Rusia contra Ucrania. Una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo se declaró en bancarrota. Su fundador presentó su renuncia y esto provocó una debacle en el mercado de las criptomonedas. Después de una semana de angustia, FTX, una de las mayores empresas de criptomonedas del mundo, se declaró en bancarrota. La plataforma de compraventa de divisas digitales se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en busca de protección judicial, mientras encuentra alguna forma de devolver parte de los miles de millones de dólares perdidos por sus clientes. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, pidió disculpas por la difícil situación financiera de su empresa y anunció su renuncia. Según la empresa, el objetivo de la bancarrota es comenzar un proceso ordenado para revisar y monetizar activos en beneficio de todas las partes interesadas.
Los principales negociadores del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana se reúnen en París en un encuentro articulado en torno al Foro por la Paz en busca de un posible restablecimiento del diálogo oficial. El presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, y el enviado de Juan Guaidó, Gerardo Blight, se encontraron a puerta cerrada. La reunión llegó por iniciativa del Elíseo y está respaldada por los presidentes de Francia, Colombia y Argentina. Un joven holandés creó un gigantesco sistema para recolectar y reciclar toneladas de plástico de los océanos y reutilizarlo sin afectar la vida marina. Es probable que no se cumpla el compromiso de utilizar únicamente envases de plástico reutilizables, reciclables o compostables para 2025, de acuerdo con el informe de progreso del Compromiso Global 2022, elaborado por la Fundación Ellen MacArthur y la ONU. Por eso se aplauden sistemas revolucionarios como el del joven holandés Boyan Slat, con el que pretende limpiar el 90% de la contaminación plástica flotante de la gran mancha de basura en el Pacífico situada entre California y Hawái. Tirado por barcos, un gigantesco sistema de red de 2.500 metros de ancho y 4 metros de profundidad barrerá y canalizará los escombros. Inmediatamente después de subir al barco, los desechos se clasificarán, se colocarán en contenedores de envío y se enviarán a las plantas de procesamiento para su reciclaje o reutilización. Esta red no pone en riesgo la vida marina. Durante la exposición aeroespacial y de aviación internacional de China fueron presentados una aeronave y un helicóptero no tripulados con nuevas tecnologías. Twin-tail Scorpion D es la primera gran aeronave no tripulada del mundo con 4 motores. El uso de estos permite que el dron tenga mayor potencia y mayor seguridad. Con una longitud de 10,5 metros y una envergadura de 20 metros, el vehículo es muy diferente de otros drones grandes en el diseño de su fuselaje. Dentro de la puerta lateral del fuselaje hay un espacio de carga muy espacioso que puede transportar 1,5 toneladas de carga. Por otro lado está el TD-550, el primer helicóptero no tripulado de meseta de China, desarrollado por el expositor United Aircraft y el cual llama la atención con su capacidad para operar a más de 6.500 metros sobre el nivel del mar y transportar más de 120 kilogramos de suministros en zonas de gran altitud. Muy buenas noches. La Comisión Global de Política Antidrogas, que integran expresidentes y dirigentes de 29 países del mundo, acaba de divulgar un informe que denominó La política de drogas en Colombia, el camino a una regulación justa. Nuestro invitado de esta noche es el señor expresidente de México, el doctor Ernesto Zedillo, quien es fundador y miembro actual de esa comisión. En esencia, señor expresidente, el informe propone francamente la legalización de las drogas. El señor expresidente es nuestro invitado. Gracias por hacerla. La pregunta es esa, expresidente. ¿Ustedes proponen legalizar la droga? Bueno, lo que proponemos son varias cosas. Una es descriminalizar el consumo y proponemos regular la oferta de las sustancias que hoy se consideran ilegales. Lo hacemos sobre la base de muchos estudios, de nuestras experiencias que hemos tenido cuando hemos tenido responsabilidad pública en esta materia y porque hemos concluido de manera rotunda que la estrategia que se ha seguido durante ya muchísimos años, basada en la prohibición, en la criminalización, en la represión, en la militarización, es una estrategia que ha fracasado en todos los países donde se ha ejecutado. Ciertamente en los países latinoamericanos, pero también en los grandes centros de consumo del mundo, como es en Norteamérica, en los Estados Unidos y en Europa. A pesar del gran costo que hemos pagado en América Latina, donde somos productores o somos países de tránsito, la producción y el consumo de los estupefacientes no se ha reducido. Y como decía, hemos pagado un enorme costo humano
literalmente millones de vidas se han perdido, cientos de miles. Ha habido un gran gasto para llevar a cabo esta lucha contra las drogas y se nos ha causado también, y nos hemos causado con estas políticas, un gran daño económico. Y en no pocas ocasiones, de manera muy significativa, se ha dañado el tejido social en nuestras comunidades, en nuestras sociedades. Por eso tenemos esta posición muy clara, muy firme, que hemos venido pronunciando desde hace varios años, y esa posición general, que es una posición del grupo, que es una comisión global, ahora la hemos permeado en un documento sobre la situación en Colombia, por dos razones: porque vemos que Colombia, como otros países, incluyendo el mío, tiene una gran urgencia de rectificar sus políticas tradicionales en materia de drogas, y también porque sabemos que el presidente de Colombia, el presidente Petro, ha expresado públicamente su voluntad de embarcarse en una reforma muy significativa que tiene que ver básicamente con los mismos postulados que nosotros hemos propuesto. Pero mire, señor presidente, con todo respeto, es que uno de las conclusiones que ustedes proponen en su estudio dice lo siguiente: hay que lograr un control de las drogas mediante la regulación legal, ¿sí?, para reducir los daños causados por el régimen de prohibición de drogas y promover salud pública, seguridad y derechos humanos. Eso significa legalizar, ¿verdad? Bueno, comprende la legalización, pero hay que tener mucho cuidado con el uso de ese término, porque algunas personas lo han propuesto o querido interpretar como que simplemente el gobierno saca las manos y dice hagan lo que quieran, laissez-faire, ¿verdad? Eso no es lo que proponemos nosotros. Lo que nosotros proponemos es que haya una regulación basada en la legalidad, una regulación cuidadosa que distinga los distintos tipos de sustancia de acuerdo a su peligrosidad o daño potencial a la salud humana, a la salud pública. Por eso somos muy cuidadosos en no usar ese término simplemente como lo han usado otros. Nosotros, evidentemente, si algo se va a regular, tiene que estar dentro de la ley, tiene que estar dentro de la legalidad, pero le agregamos la palabra regulación porque esta palabra es de gran contenido, es muy importante y además es muy compleja de aplicar. En esencia, señores presidentes, lo que ustedes hicieron hoy es reafirmar la propuesta que hace unos años formularon usted, el expresidente Gaviria de Colombia y el expresidente Cardoso del Brasil, proponiendo tratamiento de salud pública al narcotráfico o al narcoconsumidor, digamos, y no como delincuente. Así es. Creemos que el tema de las drogas es un tema de salud pública. Es un tema que debe atenderse conforme a lo que sabemos de las ciencias de la salud. Debe atenderse como un problema médico, como atendemos muchos otros problemas médicos, que no debe de ser un problema que se atienda con policías, con represión, con militarización, con fiscales, con represión, con violaciones a derechos humanos. Pensamos que debe verse racionalmente el asunto y que debe construirse a partir de ese principio una política totalmente distinta. De ninguna manera estamos diciendo que el consumo de las drogas no sea un problema. Creemos que las drogas, sobre todo cuando se convierten adictivas, pueden ser un problema muy serio, pero precisamente porque pueden ser un problema muy serio, es un problema que no debe dejarse a las organizaciones criminales, es un problema que debe atenderse por el Estado
y por la sociedad con gran responsabilidad. Pero lo que hemos estado haciendo hasta ahora es desde el Estado crear las condiciones para un mercado negro, y ese mercado negro es explotado, aprovechado por quienes están dispuestos a violar la ley. Entonces esto es un absurdo. El Estado crea las condiciones para que exista el crimen organizado que vive de las grandes ganancias del narcotráfico. Esa es una situación inaceptable. Pero mire, señor presidente, si llegara a obtenerse un acuerdo para regularizar, como llaman ustedes, el consumo de droga en Colombia, ¿quién suministraría la droga al que está enfermo? Bueno, mire usted, como decía antes, debemos distinguir los distintos tipos de sustancias. Hay sustancias que, de acuerdo a lo que se sabe, son menos peligrosas y no hay necesidad de tener un control extremo. Hay otras sustancias que son sumamente peligrosas. Le voy a repetir un dato. En Estados Unidos, el año pasado, murieron 80,000 personas por consumir opioides sintéticos, fentanil mezclado con otras sustancias. Eso es altamente peligroso. Y claro, esta sustancia la obtienen las personas en la calle, de criminales, es un tráfico internacional, sin ningún conocimiento del daño que se pueden causar, y cuando se causa el daño es demasiado tarde. Murieron 80,000 personas, y así ha estado la situación durante los últimos años. Entonces no es lo mismo hablar de fentanil, que claramente tiene que tener un control sumamente riguroso, debe prevenirse su uso, debe alertarse a la profesión médica para que se utilicen esos opioides con muchísimo cuidado, que regular, digamos, la marihuana, lo cual ya se está haciendo en muchas partes del mundo. Entonces debemos ser muy cuidadosos de no, digamos, suponer que una fórmula va a resolver todos los asuntos. Esta es una cuestión que debe ser trabajada por cada país, por cada gobierno, con base en el conocimiento, y formular a partir de las condiciones iniciales, las condiciones presentes, los mecanismos idóneos de regulación. Sí, no, de acuerdo, señor presidente, pero es que lo que pregunto muy concretamente es esto. Es que quien consume droga está adicto. ¿Quién asume el suministro de droga al adicto? ¿Quién? ¿El gobierno? ¿Un hospital? ¿Quién? Al final de cuentas, de lo que tenemos que hablar es de una regulación de la autoridad sanitaria, de las autoridades de salud. Y las autoridades de salud habrán de determinar, dependiendo del tipo de droga, cómo se realiza la provisión de esas sustancias bajo un control estrictamente médico. No podemos hablar, en pocas palabras, de lo que se haría con cada una de esas sustancias. Se tiene que montar un mecanismo de regulación que no existe, desgraciadamente, todavía en ningún país. Mire, señor presidente Zedillo, me da mucha pena, pero tengo que hacer pase a comerciales. En un momento regresamos, ¿le parece? Gracias, presidente. Bueno, mire, presidente, si llegara a legalizarse o a regularizarse el consumo de droga, pues en nuestros países, ¿quién convencería a nuestros campesinos de no sembrar hoja de coca? ¿No se inundaría Colombia de hoja de coca? Bueno, no creo que sea el caso. En realidad, el regular esta actividad haría mucho más fácil promover otras opciones de actividad agrícola para esos campesinos. En las circunstancias actuales, los campesinos se encuentran atrapados entre dos fuerzas: la fuerza del crimen organizado y la fuerza del Estado, que trata de persuadirlos
a veces por la fuerza, a veces con cierta extensión agrícola, que se dediquen a otras actividades. Pero finalmente están operando entre las fuerzas represivas del crimen organizado y las fuerzas represivas del Estado. De lo que se trata es que haya una política de desarrollo agrícola que les proporcione un apoyo integral para que puedan desarrollarse en aquellas actividades que les resulte más benéfico. Porque después de todo, en realidad es muy poco lo que se queda para esos campesinos de lo que hoy genera esta actividad ilícita. En el reporte que hoy se publica se menciona que del ingreso total que se genera por la producción de coca, de principio a fin, menos o alrededor del 1% es lo que permanece en Colombia. Y de eso, pues menos le tocan a los campesinos. Entonces no es difícil imaginarse que en un régimen regulado, pero también basado en una promoción del desarrollo de esas zonas, a estas personas pues les va a ir mucho mejor. Pero, señores presidente, el asunto es que países como el nuestro, Colombia, y el suyo, México, que son hoy las dos naciones que más producen y trafican con narcóticos, pues no tiene una buena presentación internacional, que sean líderes de esa propuesta, mucho menos si no tenemos su país y el mío, cooperación de los Estados Unidos. ¿No le parece? Bueno, mire, durante muchos años se ha tratado de persuadir al gobierno de los Estados Unidos de que es necesario repensar la estrategia. Ha habido 3 sesiones especiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas para tratar de debatir de manera distinta este problema. Y la verdad de las cosas es que la situación no ha cambiado o no ha cambiado mucho. Hemos podido cambiar un poco los términos de referencia de la discusión, pero hasta el día de hoy seguimos operando en un mundo de dobles estándares. En los Estados Unidos estamos viendo que por un lado los estados, muchos estados ya, descriminalizan y legalizan la oferta de cannabis y sin embargo la ley federal no se modifica. Entonces eso es un estándar doble. A nosotros nos piden que nos atengamos a las convenciones internacionales, a las leyes que hemos convenido que deben regir este asunto, y sin embargo ellos tienen en el seno de la propia sociedad estadounidense una contradicción, donde a nivel de un estado es legal, pero a nivel federal no es legal. Así que todo el mundo tiene problemas para sostener esta situación. No podemos seguir viviendo en un mundo de dobles estándares y de hipocresía, y en ese sentido lo que tenemos que hacer es seriamente, basados en el mejor conocimiento, generando los necesarios consensos sociales y políticos, construir las políticas que mejor convengan al interés de nuestras naciones. Y me parece que entonces pues va a ser más sencillo tener un diálogo productivo con otras partes interesadas. Usted decía que pues no tenemos una buena presentación. Bueno, yo diría que tenemos una magnífica presentación porque son nuestros países los que han sufrido las muertes, los que han sufrido la desintegración social, los que han sufrido la violencia, los que han tenido que pagar un gran costo económico y humano. Y por lo tanto creo que tenemos autoridad moral para decir basta ya, esta política la tenemos que cambiar y la vamos a cambiar. Es decir, señores presidentes, si lo he comprendido bien, esta política que ustedes proponen se debe continuar, se debe acoger, se debe adoptar oficialmente por los países como Colombia, como México, como Perú, como Bolivia, como Ecuador. Así tengamos o no
el respaldo norteamericano? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, y en este caso específico no es que Colombia tenga que adoptar una política porque la recomienda la Comisión Global. En realidad hoy me la he pasado citando al presidente Petro. El presidente Petro fue a las Naciones Unidas e hizo un llamado muy fuerte, como en realidad lo han hecho antes otros presidentes de Colombia, para que esta situación cambie, para que acabemos con las políticas basadas en la prohibición y en la criminalización. Me parece que antes que nada cambiar la política debe ser una decisión soberana de Colombia, no porque un grupo de personas de muchas partes del mundo piensan que esto debe cambiar. Las cosas van a cambiar, tiene que cambiar porque la sociedad colombiana, los poderes del Estado de Colombia así lo decidan. Ahora, va a ser más fácil que se logre si los países latinoamericanos, no solamente Colombia, otros gobiernos de la región, se suman y forman una coalición para explicarle al mundo, para explicarle a sus propias sociedades que tenemos que tomar este tipo de decisiones. Y me parece que entonces la respetabilidad de nuestra posición vis a vis los Estados Unidos, vis a vis las Naciones Unidas, vis a vis otras potencias del mundo, pues estará mucho mejor acreditada. Señores presidente, Colombia y México hemos sido víctimas del consumo de droga en Estados Unidos. Y a su turno, Estados Unidos han sido víctimas de la producción de droga y del procesamiento también de droga en México, en Colombia, en Bolivia y en Perú. ¿Qué hacer para ponernos a todos de acuerdo y combatir esta nefasta situación? Bueno, el primer paso es reconocer que lo que hemos hecho durante muchos años, con buena voluntad, con buenas intenciones, pero con muy mal diseño, ha fracasado. Ese creo que es el primer paso. Reconocer que hay fallas estructurales serias en el diseño de las políticas que hemos seguido. Y esto no es, digamos, una declaración hipotética. Esto está basado en la evidencia dura que hemos acumulado a lo largo de muchísimas décadas. Si algo no ha servido, ¿por qué vamos a seguir haciéndolo igual? Tenemos que buscar un cambio. Y ese cambio debe tener bases racionales, debe tener una base en la experiencia de lo que hemos vivido, debe tener base en algunos experimentos de descriminalización y de regulación que ya existen en el mundo y debemos movernos ciertamente lo más pronto posible en esa dirección. Finalmente, señores presidente, la Comisión Global de Política de Drogas, que usted preside, fundó, creó y por la cual está aquí en Colombia, en su informe de posición entregado hoy al mundo, llamado La Política de Drogas en Colombia, se subtitula El camino a una regulación justa. ¿Cuál es ese camino? Bueno, el camino es el que ha emprendido el gobierno de Colombia, ahora con el presidente Petro, antes con el presidente Santos. El presidente Santos en la Cumbre de las Américas de Cartagena, con su liderazgo, abrió un capítulo para cambiar los términos de referencia con el gobierno de los Estados Unidos. En aquel momento el presidente Obama aceptó suscribir una declaración en términos que eran inéditos para los Estados Unidos. Se promovió la Asamblea Especial de las Naciones Unidas sobre este tema, donde el presidente Santos se pronunció, y ahora el presidente Petro retoma con un nuevo ímpetu esa posición para
acabar con la guerra de las drogas y ver el tema de las drogas como un tema de salud pública, como un tema de derechos humanos. Entonces creo que ese es el primer gran paso, ahí está la voluntad política, ahora es cosa de ponerse a trabajar. Pero, a ver, digamos, señores presidentes, y excúsenme que insista en el tema, que regulación justa es, aun cuando la palabra no sería el verbo exacto, una legalización. Estamos hablando de regular en la legalidad. Y cuando usamos la palabra justa, quiere decir que no se olviden de los que más han sufrido por esta guerra a las drogas. Eso lo haría justa. Sería muy injusto que se marcara una nueva política y no se tomara en cuenta a las personas, a las comunidades, a las familias que durante muchas generaciones han sufrido a causa de una política equivocada. Por eso nos damos la libertad de utilizar el término de justo. Pero, señores presidentes, ¿cuál es la institución en México, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador? ¿Cuál es la institución que decidirá finalmente si esta propuesta se puede adoptar o no? No, eso les toca a ustedes, los colombianos, decidirlo. Cada país tiene su soberanía, tiene sus poderes del Estado. Aquí hay un presidente recién electo que ya ha hecho pronunciamientos en esa dirección y ojalá que se den las condiciones políticas para que esa iniciativa ahora del presidente Petro progrese y lleve a las medidas, a los acuerdos, a las decisiones legales, a los mecanismos institucionales que se requieren para tener una política de drogas que ya no conlleve los costos que ha llevado la política actual. Señores presidentes, Ernesto Zedillo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y le deseamos una feliz permanencia aquí en Colombia, presidente. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Un saludo afectuoso a usted y a su amable público. Muy amable, expresidente Zedillo. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los esperamos mañana aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Vuelven a aplazar por cuarta vez encendido de turbinas de Hidroituango. EPM explica que alista plan de evacuación de poblaciones cercanas ordenado por el gobierno. Continúa arremetida del invierno en todo el país. Grave situación en Bolívar. Afectadas poblaciones de Cauca, Valle, Antioquia, Santander, Cauca y Atlántico. Piojó, localidad del Atlántico en grave emergencia. Avanza reubicación de 146 familias en riesgo por falla geológica. Ministro de Justicia propone pago de salarios a campesinos que dejen cultivos de coca. División de opiniones en el Congreso sobre primeros 100 días del gobierno Petro. Paro y protestas en la Universidad Javeriana por aumento de matrículas. Crece la industria en el país, revela el DANE. Se desacelera el comercio en el país. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Por cuarta vez fue suspendida la fecha de encendido de las primeras turbinas del proyecto Hidroituango, que debía llevarse a cabo este martes. Tras una reunión celebrada en la gobernación de Antioquia, se determinó posponer la entrada en funcionamiento de la hidroeléctrica debido a la falta del plan de evacuación de la población en riesgo aguas abajo del proyecto. A 4 días de la cuarta fecha prometida para encender la primera turbina de Hidroituango, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que la compañía está lista para iniciar la operación el próximo martes. Vamos muy bien y estaríamos listos para iniciar el prendido de la turbina
el próximo 15. Pero al término de un consejo departamental de gestión del riesgo, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, puso en duda el cronograma. Es muy probable que el cronograma no se pueda cumplir, pero es en acatamiento de esa resolución. El alto directivo y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, argumentaron que la razón obedece a que se acatará la resolución del gobierno nacional publicada en días anteriores por Noticentro 1 CMI, que ordena diseñar en tiempo récord un plan de evacuación entre el corregimiento Puerto Valdivia y el kilómetro 12 de Tarazá. Esta resolución con su obligación de evacuación y otras que se emanan de la misma, significa un trastorno en el cronograma que estaba definido por EPM. Ambos confirmaron que el próximo martes iniciará el primer simulacro de evacuación y el miércoles se instalará un puesto de mando unificado y se citará a un nuevo comité de riesgo. Ambos informaron que ese día se conocería el protocolo definitivo de evacuación. Que aquí no va a haber una decisión sorpresiva, no va a producirse una prueba que pueda tener algún riesgo, ni mucho menos el encendido de las turbinas 1 y 2, sin que las comunidades sean suficientemente y con anticipación informadas. Tanto la gobernación como EPM reiteraron la petición al gobierno de intervenir ante la CREC para que no se cobre la multa si no se cumple con el cronograma. Graves emergencias se presentaron en diferentes regiones del país debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Inundaciones y deslizamientos dejan miles de damnificados. Los habitantes de los barrios San Vicente, Ciudadela Metropolitana y Ciudad Paraíso, en el suroccidente de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, fueron sorprendidos después de la 1 de la tarde por un fuerte vendaval. El cielo se nubló, aparecieron los fuertes vientos y los techos volaron como hojas de papel. Hubo pánico en la población, por lo menos 50 viviendas resultaron destechadas y una persona resultó lesionada. Cientos de familias del municipio del Alto El Rosario y el corregimiento de La Pacha, en el sur de Bolívar, amanecieron con el agua hasta el cuello tras los desbordamientos de los ríos Magdalena y Cauca, que causaron graves inundaciones. Los municipios de Atillo, Barranco de Loba también registran un panorama desolador. Miles de familias padecen una crítica situación por el desbordamiento del río Magdalena. En Villahermosa, Comuna 8 de Medellín, la inclemencia de las lluvias produjo el desplome de 10 viviendas en los barrios Villa Lilian, El Faro, El Pinar, Llanaditas y La Libertad. Otras 52 recibieron orden inmediata de evacuación. Según la Oficina de Gestión del Riesgo de Medellín, este año se han reportado más de 1.500 emergencias asociadas a las lluvias. Este es el panorama en la zona de Juanchito que divide a Cali y Candelaria, luego de que el nivel del río Cauca superará los 10 metros, alcanzando su máximo histórico según los monitoreos de la CBC y generando inundaciones en decenas de viviendas. Los damnificados están a la espera de ayudas humanitarias y la vía principal que comunica a los dos municipios permanece cerrada por el desbordamiento del afluente. Rocas, troncos y lodo fueron arrastrados por las calles de Silvia Cauca tras la creciente de la quebrada Manchay. Organismos de socorro evitaron que un motociclista y varios estudiantes sucumban en medio de la corriente. Las lluvias de las últimas horas también provocaron el agrietamiento de una montaña. Las autoridades pidieron evacuar 3 barrios por temor a una remoción en masa. En este momento hay alerta en la localidad. Las lluvias no paran y hacen temer un deslizamiento. Graves emergencias viales causaron las fuertes lluvias registradas hoy en varios municipios en el sur de Santander. En Piedecuesta, el desbordamiento del río de Oro en varios sectores provocó crecientes súbitas en quebradas que colapsaron la movilidad hacia Bucaramanga y afectaron nuevamente la bocatoma del acueducto, dejando sin el suministro de agua a 200.000 habitantes. También el desbordamiento del río Chicamocha generó emergencias con la caída del puente que comunica Aratoca con Cepita y otras poblaciones de la región. Por derrumbes y caídas de banca, se mantiene el cierre total en la vía Curos-Málaga, la troncal del Carare y paso restringido entre Bucaramanga, el Magdalena Medio y Cúcuta.
El gobierno nacional llegó con ayudas al municipio Piojó en el Atlántico afectado por las fuertes lluvias. Al menos 146 familias tendrán que ser reubicadas. En el terreno, la ministra delegataria en funciones presidenciales, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo y la primera dama conocieron de la magnitud de la tragedia en Piojó. Respondiendo a la comunidad, se planteó la construcción de soluciones de vivienda y un nuevo cementerio en terrenos fuera del casco urbano que tienen que ser revisados. El día de mañana aquí están los geólogos de la Unidad Nacional de Desastres. Ellos harán las pruebas geológicas suficientes y una vez tengamos esto, pues ya se tomará la decisión porque esto tiene un procedimiento. Se reveló que en el caso del cementerio se detectó una falla geológica, por lo que el terreno sigue en movimiento. Debe resolverse en el menor tiempo posible el traslado del cementerio. Entiendo que ya hay una opción, pero esa opción del traslado debe iniciarse lo más pronto posible. En desarrollo del puesto de mando unificado en Piojó, la Unidad de Gestión del Riesgo recibió el informe que revela que la construcción de un coliseo que se estaba levantando en la zona habría originado la emergencia en Piojó. La primera dama entregó un mensaje de solidaridad y acompañamiento a las familias damnificadas. No es una obligación, es un deber. Si yo estoy aquí hoy, es porque ustedes quisieron que yo estuviera aquí hoy. En el proceso de reubicación de las viviendas y el cementerio de Piojó deben participar la alcaldía, la gobernación y la presidencia de la República. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, reveló que las lluvias ya dejan 645.000 damnificados. En términos de afectaciones, vemos más de 645.000 personas, más de 106.000 familias y de viviendas también afectadas en su infraestructura física. El defensor advierte que las constantes lluvias e inundaciones de los últimos días han afectado a comunidades de 21 departamentos y 390 municipios. Por ello hizo un fuerte llamado al gobierno nacional. Insisto, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que desplieguen todos los planes, todos los dispositivos necesarios para atender con inmediatez esta emergencia de carácter humanitario. En París, el presidente Gustavo Petro tuvo la última jornada de su viaje internacional. Hoy participó en el Foro de Paz convocado por el presidente de Francia y contribuyó a facilitar la reactivación de los diálogos entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro. Nuestro enviado especial, Gerardo Aristizábal, con el informe. Hola, muy buenas noches, la saludo desde París. Hoy el presidente Gustavo Petro calificó como muy productiva su jornada para la paz de América Latina. Se logró un acuerdo para que la oposición venezolana se siente de nuevo en la mesa que se desarrolla en México con el gobierno de Nicolás Maduro, que había roto conversaciones hace un año. Con el apoyo o presión de la comunidad internacional, hoy quedó pactado en París que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición retornarán conversaciones tras un año de haber roto los diálogos que se desarrollaban en México. Es un acercamiento mayor, llamémoslo así, es un aclimatamiento positivo hacia el que se pueda lograr acuerdos políticos y sociales, porque si se desbloquean parcialmente fondos, que lo que propuse es el desbloqueo general y la amnistía general en Venezuela. En la reunión que permitió este acuerdo participaron los presidentes Macron de Francia, Fernández de Argentina, Petro de Colombia y la primera ministra de Noruega. En el encuentro, ante los delegados del gobierno Maduro y de la oposición, el presidente colombiano propuso que las partes pacten una amnistía. Todo el que esté preso por alguna razón política, que sea liberado. ¿Incluye a los chavistas que podían haber cometido algún crimen? Obviamente, en toda, no, pues estoy hablando de razones políticas. Aunque la oposición dice que hay delitos cometidos por el régimen de Chávez y Maduro, ve con buenos ojos la propuesta de amnistía. Muy buena propuesta y la llevaremos a la mesa. Bueno, ya la puso en la mesa porque se la dio a las dos partes. No solamente eso, y yo creo que hay muchísimas otras cosas que hacer. Aquí hay temas muy delicados que están en la agenda pactada por las partes. Y el delegado de Maduro pidió que sean levantadas las sanciones internacionales contra su país. Esa disposición pasa porque la llamada comunidad internacional de verdad comprenda que con revólver en la cabeza, y Venezuela tiene 762 revólveres en la cabeza, 762 sanciones contra nuestros empresarios, contra nuestra industria petrolera, contra nuestras líneas aéreas, contra nuestros productos agrícolas.
La fecha en la cual se sentarán las partes, gobierno de Nicolás Maduro y oposición en México de nuevo, aún no está definida. Y a primera hora de la mañana el presidente Gustavo Petro participó en el Foro de Paz de París, convocado por el presidente de Francia desde hace 5 años, 2018, Emmanuel Macron. Haciendo gala de su estilo directo, Gustavo Petro participó en el Foro de París con un discurso de 27 minutos, donde las pullas y críticas a la comunidad internacional ocuparon casi todo su tiempo. Dijo que países desarrollados promueven guerras por intereses económicos. No hay una invasión buena y una invasión mala. No hay una postura política que te diga, no, es que es correcto el que rechaces esta invasión, pero aplaudas y participa en esta otra invasión. Y dijo que la fracasada guerra contra las drogas ha llenado de tumbas a Colombia por el control del negocio y la persecución a los consumidores. Persiguiendo millones de personas por ser consumidores, como consumidores son los que se toman un trago de champaña o de alcohol, como consumidores son los que se fuman un tabaco o un cigarrillo, incluso con drogas peores, cuando deberían tener la mano del médico y del psicólogo y la psicóloga, cuando deberían tener es una sociedad capaz de generar solidaridad y afecto, porque la persona que cae en la esclavitud de los consumos de estupefacientes simplemente es la persona más débil en una sociedad que simplemente no la mira. Este sábado el presidente Gustavo Petro retornará a Colombia luego de 8 días de gira por Egipto en la cumbre medioambiental COP27 y por Europa. Desde París, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que el gobierno plantea pagarle un salario a los cultivadores de coca como uno de los componentes de la nueva política antidrogas. Esa es la iniciativa presidencial de pagarle un subsidio, un salario a campesinos cultivadores para que reforesten la selva. Lamentablemente los cultivos intensivos de hoja de coca se han ido comiendo la selva. Entonces pagarles un salario para que a cambio de hoja de coca pueda la selva volver a tomar su cauce natural. Esto anunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, horas después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, pidiera desde Francia el fin de la política antidrogas. Una valentía tremenda y me parece enormemente legítimo que la voz de Colombia, la voz de nuestro presidente se haga oír en cada escenario internacional en ese sentido de denunciar que hay una política en la que se embarcó el mundo entero hace 50 años y que no fue exitosa. Y una cosa que 50 años después ha fracasado, hay que cambiarlo. Osuna también anunció que entregarán tierras a campesinos en la nueva estrategia antidrogas nacional. Otro es sustitución de tierras, es decir, promover que estos campesinos acepten la asignación de un terreno en una zona dentro de la frontera agrícola, es decir, donde esté cerca de una carretera, donde puedan sacar sus productos. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó hoy de valiente al presidente Gustavo Petro por abrir el debate mundial sobre la necesidad de un cambio en la política antidrogas, al tiempo que otro exmandatario, Leonel Fernández, de República Dominicana, pidió cautela para no llegar al extremo de la legalización. Al concluir hoy el foro de Sao Paulo en Santa Marta, el expresidente del gobierno español, en diálogo con William Parra de Noticentro 1 CMI, celebró la que llamó actitud valiente del presidente Gustavo Petro de proponer al mundo que cambie los paradigmas de la lucha contra las drogas. El presidente Petro es un hombre valiente. Los hombres valientes son los que cambian la historia. Y es muy probable que el debate que ha abierto, la reflexión que contiene, la autocrítica, el reconocimiento a lo que no ha funcionado, nos abra una expectativa distinta. En cambio, el expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, pide que se actúe con cautela y reflexión. Yo pienso que no podemos pasar de un extremo al otro, hay que tener cuidado. No podemos pasar de guerra contra las drogas a la despenalización del tráfico ilícito de drogas. Entre tanto, el senador Iván Cepeda, líder de la bancada de gobierno del Pacto Histórico, anunció que Colombia va a convocar una conferencia mundial sobre el tema. Es un problema global, transnacional, y que no puede seguir siendo la voz solitaria del gobierno colombiano la que intente resolver este problema sin plantearlo en un escenario internacional, como una conferencia internacional que está prevista en el Acuerdo de Paz de 2016, que seguramente va a convocar el gobierno colombiano. Por su parte, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, dijo que Estados Unidos, por ser el mayor productor de marihuana en el mundo, el tema tiene que ser visto distinto a como se ha mirado en 50 años.
El expresidente de Bolivia y exlíder cocalero Evo Morales habló en Noticentro 1 CMI sobre la nueva estrategia en la política antidrogas planteada por el presidente Gustavo Petro. Para el expresidente se deben racionalizar los cultivos de coca, exigir corresponsabilidad en la lucha, acabar la demanda, pero no legalizar la cocaína. Según el expresidente Evo Morales, en Estados Unidos no hay lucha contra el narcotráfico y este tema es utilizado con fines geopolíticos. Estados Unidos no lucha contra las drogas, regula las drogas. Si Estados Unidos lucharía contra el narcotráfico, solamente con el secreto bancario erradicaría el tema de la droga. Entonces, para Estados Unidos la droga es un negocio económico, pero también tiene interés geopolítico. Sobre la propuesta de regulación y legalización de las drogas, esto dijo el exlíder cocalero. La hoja de coca en su estado natural es alimento y medicamento. Yo felicito públicamente al hermano Petro, es el segundo presidente que defendió la hoja de coca en Naciones Unidas. Sin muertos de campesinos, acordando, racionalizando los cultivos de coca, evitando el libre cultivo de coca. ¿No? Pero además de eso, ¿cómo dar otras oportunidades y solo es garantizar el mercado a los pequeños productores donde hay cultivo de coca? Dice que es necesaria la corresponsabilidad. Si no hay demanda, no hay cocaína, por favor, ¿no? Bueno, culturalmente, que vengo de la región andina, no comparto la legalización de la cocaína o las drogas. No somos de esa cultura. Una con la hoja de coca, repito nuevamente, yo consumo la hoja de coca, la verde, no la blanca. Y la verde es alimento y medicamento. Entonces, esas no son diferencias tal vez de carácter cultural. Sobre los que ahora se llaman golpes jurídicos contra gobiernos progresistas, esto respondió. Presidente, usted hablaba justamente de que en su primer intento de llegar a la presidencia hubo fraude, ¿verdad? Le hicieron fraude. Primero y el último. Me lo robaron, los dos me lo robaron el triunfo. Exactamente. Evo nunca perdió las elecciones. En las décadas 60, 70, hasta 80, golpe militar. Y ahora es golpe judicial, golpe congresal, si no tienen mayoría en los congresos o en las asambleas nacionales. Y hay el imperio preocupado cómo usar, ¿no? A veces la democracia, a veces los derechos humanos, hasta usa el tema de la corrupción. Piensen ustedes como periodistas, expresidentes de derecha, no importa, sean corruptos narcos, no lo toca. A expresidentes o líderes políticos, no tiene que ver con el tema de corrupción ni narcotráfico, acusados de narcotráfico o de corrupción. Según Morales, hoy existe una guerra híbrida. Los 100 primeros días de gobierno del presidente Petro son celebrados por los dirigentes políticos de la coalición política gobiernista, mientras que sectores de oposición consideran que no han servido para sentar las bases de un gobierno de cambio. Clara López, una de las más firmes defensoras del gobierno del presidente Gustavo Petro, califica de bueno este primer periodo de gobierno. Lo fundamental es que ya hemos sacado la legislación para avanzar en la paz total, en la negociación con el ELN, en el sometimiento a la justicia de grupos armados ilegales, que es una parte central para acabar con la violencia objetiva estructural que ha quejado a este país. Desde el Partido Conservador se critica la falta de uniformidad en la presentación de las políticas públicas, pero se alaba el carácter democrático del gobierno. No ha sido un gobierno sectario desde el punto de vista radical hacia la izquierda, como muchos podrían temer. Antes, por el contrario, el gobierno Petro ha mostrado muestras de inclusión política y social. Pero desde Cambio Radical se afirma que el presidente Petro, su gobierno y su bancada no quieren escuchar críticas. Así es, eso es lo que ha venido pasando con Cambio Radical. Nosotros en ningún momento hemos querido ser oposición de este gobierno. Nosotros siempre hemos estado prestos al diálogo. Por el contrario, todas nuestras posiciones no han sido tenidas en cuenta y eso es lo que ha llevado a que este partido se comporte en los últimos meses como un partido que parece de oposición. Desde el Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe, se critica con dureza este periodo de Petro. En muy poco tiempo, Gustavo Petro ha hecho mucho daño. Solo 100 días.
Gustavo Petro promovió un pánico económico, ha generado fuga de capitales, ha frenado inversión, ha ahuyentado la inversión, ha puesto en riesgo los empleos, nos ha hecho el país menos competitivo de la región. En cambio, desde el Pacto Histórico celebran las realizaciones. Nunca en la historia los sectores progresistas habíamos gobernado, por supuesto que hay una curva de aprendizaje, pero se ha acelerado esa curva de aprendizaje y creemos que vamos por buen camino. El Partido de los Comunes considera que los 100 días han sido un éxito. A pesar de las mentiras, de la desinformación que muchos han hecho por todo lado, el gobierno Petro sigue avanzando, el gobierno Petro sigue pensando en la gente del común. Gloria Flores, presidenta de la Comisión Segunda del Senado, asegura que Petro ha demostrado en estos 100 días que gobierna con las regiones. En el proyecto de reforma política que hace curso en el Congreso, desde el conservatismo buscan ampliar a 5 años los periodos de los funcionarios de elección popular. En reunión de representantes ponentes de diferentes partidos de la reforma política que está en tercer debate en la Cámara, surgieron nuevas propuestas a este proyecto. Desde los conservadores están proponiendo la ampliación de los periodos presidenciales y legislativos de 4 a 5 años desde el 2026 y de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales a partir de 2027. Es una propuesta que se llevará a la discusión en la comisión y ahí definiremos entre todos cuál va a ser la proposición aprobada. Otra de las propuestas es la segunda vuelta en elecciones para alcaldías mayores a 2 millones de habitantes. Ciudades grandes como Cali, Medellín, Barranquilla tengan esa posibilidad para que los ciudadanos puedan escoger en una segunda vuelta, con la mitad más uno de los participantes, de los votantes, el alcalde de su ciudad. En la Cámara también buscarán revivir el voto obligatorio que fue negado en Senado. Desde el gobierno han señalado que no apoyan la ampliación de periodos, pero respetan que se discuta. El diputado español y miembro del Partido Comunista, Enrique Santiago, ex asesor jurídico de las FARC en la Mesa de La Habana, aseguró que la segunda Marquetalia y su líder, Iván Márquez, merecen una nueva oportunidad para negociar la paz. Enrique Santiago fue uno de los arquitectos de la Jurisdicción Especial para la Paz y fue asesor jurídico de las FARC durante las conversaciones de La Habana. Creo que en el caso de la segunda Marquetalia para todo el mundo es evidente que existió una actitud muy grave por parte del Estado colombiano. Es incuestionable que a Jesús Santrich, a Iván Márquez, fueron víctimas de un entrampamiento. Estamos hablando de una causa de fuerza mayor, evidentemente estamos hablando de una actitud pérfida por parte del Estado. Así las cosas, según Santiago, el gobierno Petro no tendría impedimento para negociar la paz con Márquez y la segunda Marquetalia. Hay una responsabilidad del Estado, es un momento excelente para corregir esa situación y lo importante que es que se desactiven todos los grupos que sigan portando armas, con lo cual no existe ningún tipo de impedimento en el derecho ni ningún motivo contrario para avanzar también con estos grupos conforme a lo que se acordó en La Habana. Un grupo de estudiantes de la Universidad Javeriana protestó y convocó a un paro por las alzas en el valor de las matrículas. La principal exigencia de los estudiantes de la Universidad Javeriana es que se revoque la decisión de incrementar en un 13,9% el valor de la matrícula de los programas académicos. Asimismo, la comunidad estudiantil le pide a la institución establecer una mesa de diálogo amplia, democrática e incluyente para reevaluar y concertar el aumento. Los estudiantes además solicitan a la universidad hacer entrega de informes y reportes de gastos al estudiantado. Entre tanto, el centro educativo no ha cesado actividades y los procesos académicos continúan con normalidad. Asimismo, las clases. En enfrentamientos con el SMAT terminó un bloqueo de encapuchados en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica en Bogotá. Un articulado del Sistema Integrado de Transporte fue vandalizado. La movilidad en un amplio sector de la localidad de Chapinero se vio afectada por cerca de 4 horas. La policía y la fiscalía investigan un caso de sicariato ocurrido en el norte de Bogotá en el que fue asesinado Claudio Silva Otálora, un hombre vinculado a un proceso por lavado de activos. El crimen fue cometido por 2 hombres en moto quienes usaron un fusil para atacar. La SIJIN de la policía llegó hasta el lugar para recoger el arma y recolectar los videos de las cámaras de seguridad.
La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció el cumplimiento de la meta de entrega de títulos de tierras a campesinos, indígenas y afrodescendientes. Desde Valledupar, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural junto a directivos de la Agencia Nacional de Tierras formalizaron una titulación masiva a comunidades técnicas de todo el país, dando cumplimiento a lo propuesto en la reforma agraria del Gobierno Nacional. Es que la reforma agraria está empezando ya en firme, pero va a continuar durante todo este gobierno y es muy importante que lo hagamos también, que los próximos gobiernos lo continúen. Son más de 8.800 familias pertenecientes a 32 resguardos indígenas ubicados en 16 departamentos, los que hoy recibieron el beneficio de la titulación de sus predios. Durante el acto al que asistieron representantes de 16 etnias de diferentes partes del país, el Banco Agrario hizo entrega de créditos para el desarrollo de proyectos productivos a familias indígenas afectadas por la temporada de lluvias. El ministro de Ciencias y Tecnología, Arturo Luna, anunció hoy una novedosa convocatoria para adelantar un programa de seguridad alimentaria a partir del apoyo de universidades, alcaldías, gobernaciones y entidades privadas a las comunidades campesinas productoras de alimentos. El programa anunciado dispone de un presupuesto de 11.000 millones de pesos, recursos del Sistema General de Regalías, y consiste en apoyar proyectos de comunidades campesinas en los 32 departamentos y el distrito de Bogotá. La alcaldesa Claudia López dijo que la aprobación de la región metropolitana mejorará el transporte y la situación de los agricultores en Cundinamarca y Bogotá. Tras la aprobación del Consejo de Bogotá, está lista la creación de la región metropolitana, en la que se contempla la toma de decisiones que impacten la relación de Cundinamarca y Bogotá. A nadie le importa dónde se acaba Bogotá y dónde empieza Chía, o dónde se acaba Bogotá y dónde empieza Soacha. Somos los mismos, somos 11 millones de colombianos que ahora vamos a poder unir esfuerzos, recursos para hacer proyectos, para mejorar la movilidad, para tener transporte interconectado, que con un mismo tiquete podamos circular por los municipios de Cundinamarca y Bogotá, para apoyar a nuestros campesinos, comprarles directamente su comida que llega a nuestra mesa para pagársela a precios justos. La decisión causó división en el Consejo, pues algunos consideran que se podrían usurpar las funciones del Cabildo Distrital. Nosotros podríamos ser notificados sobre cambios en los hechos determinantes de la región, como los hechos metropolitanos. Entonces, en algunos casos, el Consejo se puede volver un convidado de piedra. Mientras que otros defienden la decisión. Que tengamos un ente independiente que efectivamente rija los deberes de toda la región. Aquí hay gente que trabaja en Bogotá y vive en toda la región Cundinamarca. Para la creación de la región metropolitana, solo falta la firma de la alcaldesa Claudia López. Ucranianos celebran que las tropas rusas abandonaron Jersón. Donald Trump arremete contra quien fue su protegido, Ron DeSantis. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Las tropas ucranianas liberaron este viernes la ciudad de Jersón en el sur del país y reivindicaron una importante victoria ante Rusia, que retiró sus fuerzas de la única capital regional que habían conseguido tomar en casi 9 meses de combate. Sin embargo, en su retirada, los rusos parecen haber destruido importantes puentes y hasta una represa hidroeléctrica y lanzaron misiles a la ciudad de Mykolaiv. Donald Trump arremetió contra el reelecto gobernador de la Florida. El exmandatario aseguró que su apoyo fue vital para la victoria de Ron DeSantis en las elecciones locales de 2018 y que el dirigente está siendo ingrato y desleal al insinuar que podrá lanzarse como rival para la candidatura a la presidencia del Partido Republicano. El presidente estadounidense Joe Biden llegó este viernes a Egipto para participar brevemente en la COP27. En su discurso aseguró que la crisis climática pone en peligro al mundo y que Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para que eso cambie. Además dijo que su administración trabaja para lograr su objetivo del Acuerdo de París. La producción industrial presentó un crecimiento de 6,9% en septiembre, según el DANE. Las ventas crecieron en un 6,5% de acuerdo con el DANE, mientras que el personal ocupado de este sector tuvo una variación positiva de 3,5%. La confección de prendas de vestir creció en un 20,1%, la fabricación de productos farmacéuticos un 13,7% y la coquización, refinación de petróleo y mezcla de combustible con 10,2%. Las actividades que no demostraron igual dinamismo fueron la elaboración de productos lácteos, que presentó una caída de menos 0,3%, y la fabricación de productos de plástico con menos 0,5%.
Corficolombiana anunció que apelará la condena del Tribunal de Cundinamarca por 14 billones de pesos por la anulación de 3 CDTs y denunció que uno de los magistrados que conoció el caso tiene un proceso por corrupción. Se conocieron las primeras reacciones a la condena revelada por Noticentro 1 CMI a Corficolombiana y a la rama judicial por 14 billones de pesos por la cancelación de 3 CDTs a un ciudadano, una de las sanciones más altas de la historia. Corficolombiana denunció que el primer magistrado que tomó el proceso está vinculado con actos de corrupción. El ponente original, el magistrado Carlos Alberto Vargas, quien vinculó oficiosamente a Corficolombiana a este proceso, fue destituido y condenado por corrupción en diferentes procesos judiciales. Cabe aclarar que si bien el magistrado Vargas conoció el proceso, él ya fue apartado del tribunal tras ser vinculado a un proceso penal. Otra entidad que se pronunció fue la rama judicial, que cuestionó duramente el fallo. Existe sin lugar a dudas error aritmético en la sentencia, el cual debe ser inmediatamente corregido porque el hierro en que incurrió el tribunal es palmario y garrafal. Fenalco reportó por segundo mes consecutivo una desaceleración en las ventas del comercio minorista. De acuerdo con la bitácora económica de Fenalco, las ventas del comercio durante el mes de octubre presentaron una desaceleración. La coyuntura económica, sobre todo por el alza en las tasas de interés, ha significado un freno a la demanda o en el consumo de los hogares en el país. El 66% de los comerciantes reportaron cifras similares o pérdidas durante el mes de octubre del presente año. De este porcentaje, el 39% dijo tener el mismo nivel de ventas, mientras el 27% manifestó una caída. Las expectativas para el cierre del año no son las mejores, aunque se espera que la temporada navideña mejore la percepción del comercio. Por otro lado, las cifras del DANE confirman la tendencia con un crecimiento del 7,2%. Confecámaras reportó un crecimiento en la creación de empresas al cierre de septiembre. De acuerdo con el registro empresarial, entre enero y septiembre se abrieron 256.675 unidades productivas. La mayoría de las sociedades son pequeñas empresas del sector comercio. El presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno, anunció un plan de contención para evitar la propagación de la influenza aviar en Colombia. Las medidas se implementaron en los departamentos Bolívar, Córdoba y Chocó, donde se presentó un brote luego del paso de aves migratorias. El director de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, Luis Guillermo Acosta, rechazó las reiteradas comparaciones que hace el presidente Gustavo Petro del petróleo con el narcotráfico. Para la industria, las declaraciones del jefe de Estado son desafortunadas y afectan la confianza del sector. Asimismo, pone en riesgo la inversión que actualmente representa contribuciones para la misma población a través de los programas sociales. Es algo que va en contra de la dignidad de los ingenieros de petróleos y no solamente de los ingenieros, sino de todos aquellos sectores de interés del sector de hidrocarburos, que somos muchos, y que básicamente estamos trabajando día a día, no solamente para la industria de hidrocarburos, sino para todo el país, para el bienestar de todos los colombianos. Se espera un cambio en los mensajes que está entregando el presidente Petro, sobre todo ante la comunidad internacional. La Junta Directiva de Asobancaria aceptó la renuncia de Hernando José Gómez a la presidencia y anunció investigaciones por la denuncia de presunto acoso sexual. A través de un comunicado, la Junta Directiva de la agremiación reunida este viernes explicó los hechos que motivaron la salida de Hernando José Gómez de la presidencia de la Asobancaria. Desde el pasado 5 de noviembre se recibió una denuncia por un aparente caso de acoso sexual del directivo sobre una de sus colaboradoras. El gremio garantizó el acompañamiento de la víctima y activó las investigaciones correspondientes para aclarar los hechos. La Junta Directiva adoptó 3 medidas como consecuencia de este caso, aceptando por unanimidad la renuncia de Hernando José Gómez. La segunda pondrá en conocimiento de las autoridades competentes los hechos ocurridos. Y la tercera se activa el proceso de búsqueda de la presidencia mediante una firma especializada y designa en calidad de presidente encargado a Alejandro Vera, hoy vicepresidente técnico de Asobancaria. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,92% a 1.266 puntos. La acción de Canacol Energy fue la que más subió, con una valorización de 4,13% a 8.320 pesos.
La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 8,23% a 2.385 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 100.000 millones de pesos. El precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 4.806 pesos con 7 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.820 pesos y la venden en 4.900 pesos. Un euro cuesta 4.977 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.70. El azúcar se transó en 19,61 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $88.92. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $95.94. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.385 pesos. Tenemos noticia al cierre. Entre el 20 y el 21 de noviembre próximo será instalada la mesa de negociaciones del gobierno y el ELN en la ciudad de Caracas. Así lo confirmó esta noche Noticentro 1 CMI en altas fuentes del proceso. La delegación del ELN la encabezará Pablo Beltrán y Aureliano Carbonell, quienes ya estuvieron en la mesa en Quito y La Habana. En las próximas horas el gobierno definirá los negociadores.